cómo se separan los cuerpos, qué utilización del tiempo se dispone para niños y para niñas, cómo es la organización curricular, cuáles son los estereotipos sexuales que van operando, cómo se distribuyen los espacios entre niños, niñas, adultos, adultas, entre varones y mujeres, qué valores son adjudicados a las diferencias de sexo, cómo se autoriza o se reglamenta la vestimenta, entre otras cuestiones, ¿no? Antes que nada me parecía como necesario partir de la base de que todos nosotros y todas nosotras somos ante todo seres sociales, es decir, que como seres humanos necesitamos de la interacción y la convivencia con otras y otros para poder educarnos, desarrollarnos y reproducirnos, ¿no? Es decir, no podemos vivir aislados de los demás porque para hacernos necesitamos de ellos. Nos construimos en base a cómo nos relacionamos con otras personas, a partir de cómo vamos creando vínculos y lazos sociales, enmarcados en un contexto, un tiempo y un espacio determinado. Entonces, como seres sociales somos también seres sexuados y sexuales, ¿no? Ya que la sexualidad es una parte sumamente importante de nuestra vida y de nuestra persona. Y obviamente existen diversas maneras de vivir, de sentir y de ejercer la sexualidad, que además va cambiando y transformándose a lo largo de toda nuestra vida, a medida que interactuamos y nos vamos relacionando con diferentes personas, nos vamos moviendo y transitando el mundo, sus espacios, sus instituciones, sus diferentes culturas e ideologías y demás, ¿no? Entonces me parecía importante que podamos entender que la sexualidad humana, más que de órganos sexuales, está hecha de palabras. Lo que quiero decir con esto es que los seres humanos poseemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de abordar la sexualidad a través de las palabras, para acercarnos a otros, para relacionarnos afectivos sexualmente. Nos resulta necesario comunicarnos. Para seducir, acordar, para lograr todo eso, necesitamos del lenguaje y la comunicación en su sentido más amplio, ¿no? Y sé que hablar de sexualidad no resulta nada fácil, es un tema que todavía encierra diversos temores, fantasías, emociones, miedos, tabúes, prejuicios, y la sexualidad en muchas ocasiones incluye situaciones complejas que por ahí son difíciles de entender y de comprender, y a veces que también forman parte de las esferas más íntimas y privadas de las personas. Yo creo que la cuestión está en que no se puede simplificar la sexualidad humana, ni creo que tampoco podemos abarcar todos los temas en relación a la sexualidad en las instituciones educativas. A ver, las instituciones educativas pueden englobar gran parte de los temas en relación a la sexualidad, pero no pueden hacer todo el trabajo, a eso me refiero. Y claramente, si hablar cotidianamente de sexualidad no resulta nada fácil, su abordaje dentro del ámbito educativo tampoco es tarea sencilla. No se trata solamente de un contenido más de la currícula a desarrollar, que pueda ser transmitido con una propuesta de formación o una guía de actividades, ni tampoco alcanza con el reconocimiento de bibliografía específica, ya que dada su complejidad es eso, pero es mucho más, ¿no? Y esa educación formal, la que brinda la escuela en todos sus niveles, es un espacio significativo en cuestiones de género. Los directivos y las directivas y los docentes y las docentes tradicionalmente han contribuido a reproducir y reforzar ciertos estereotipos de género, se han exigido diferentes pautas disciplinarias a varones y a mujeres, por ejemplo, a través de diferentes expectativas de rendimiento, de comportamiento, de aprendizaje, entre otros, ¿no? Entonces, en términos de género y sexualidades, la educación formal, en forma contradictoria, por ahí silencia, pero a la vez es un espacio de performance de los cuerpos sexuados, ¿no? Las normas de vestimenta, las apariencias aceptables y no aceptables, el uso del cuerpo en clases, el uso del cuerpo en los recreos, entre otros. Por ejemplo, las clases de educación física. Cuando yo cursé educación primaria, y seguramente a muchos de los que están presentes también les habrá pasado, las clases de educación física se llevaba adelante con una diferenciación en donde las nenas iban por un lado, los nenes iban por el otro, y la planificación de las actividades se llevaba adelante en base a esta
esa distinción. Los varones desarrollaban juegos de equipo como fútbol, entrenamiento de ejercicio de fuerza y de resistencia física, mientras que las nenas realizábamos actividades relacionadas a la expresión corporal, a las danzas, a la coreografía, gimnasia artística, entre otros. Y claramente las nenas estábamos a cargo de una docente femenina y los nenes de un docente masculino, ¿no? No era bien visto que una nena practicara fútbol o que un niño participara en la realización de una coreografía. Todas estas cuestiones que yo sé que hoy, a partir de una experiencia que tuve en una institución educativa, hoy se han podido transformar, y todo esto que antes no era cuestionado y lo teníamos muy naturalizado, hace ya unos años ha comenzado a transformarse y aún continúa. Yo sé que todavía falta muchísimo por recorrer, pero que ya se haya comenzado a dar este movimiento, para mí es muy importante, ¿no? Porque se encuentra en vigencia una lucha por la deconstrucción, por el terminar con la reproducción de los estereotipos de género, con la asignación de género a deportes, actividades, colores, juegos, juguetes y demás, ¿no? Lo que sucede es que cuando estos roles de género son tan rígidos y estereotipados, lo único que hacen es limitar las posibilidades de desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y coartar su libertad. Lo que yo creo es que como adultos y adultas debemos tratar de seguir rompiendo con estos estereotipos de género para poder promover que los niños y las niñas accedan al espectro más amplio de oportunidades, de aprendizajes, de actividades y de proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, ¿se han detenido a observar alguna vez la arquitectura escolar? Es algo que yo también, digamos, analicé cuando realicé mi tesina de grado, y es que la estructura arquitectónica de las instituciones educativas se constituye como una dimensión más para poder observar la sexualidad, ¿no? Dentro de las mismas. En ella se produce una distribución especial de los cuerpos que justamente no es aleatoria, ¿no? Encontramos la existencia de baños diferenciados por género. Los bancos escolares, llega a un determinado grado, que creo que es tercer grado en adelante, son elegidos de manera tal que facilitan la desconexión entre los cuerpos, siendo individuales y equidistantes, ¿no? Evitan la distracción entre los niños y niñas, todos están mirando hacia el frente, donde estará el docente o la docente, sentado en su escritorio, guardando una mirada atenta y vigilante para con el alumnado. Es decir, se provee una comunicación unidireccional que no solo contempla, sino hasta que excluye la relación entre pares, ¿no? Entonces vemos cómo la cuestión de la sexualidad está presente y está vigente en cada uno de los espacios de la vida institucional escolar, y que va tomando diferentes formas. Es decir, hay diversas formas de aparición de lo sexual y de jugar lo sexual, más allá de lo que se denomina educación sexual. No sé si me explico, pero ya sea que se hable o no se hable explícitamente de ESI, la misma inevitablemente está presente en todos los ámbitos y de la vida institucional escolar, ¿no? Entonces, sabemos que la educación integral, la educación sexual integral, no se aprende únicamente con la apropiación de un contenido, lo sabemos y hasta la misma ley lo reconoce, ¿no? Pero considero que además de conocer todos estos contenidos planteados por la ley y demás, hay que fomentar e impulsar la liberación del pensamiento y de la palabra, poder llevar adelante un trabajo que esté orientado a promover espacios de intercambio dialógico, de problematización, de reflexión, para abordar el tema de la sexualidad, generar espacios colectivos que involucren a las instituciones educativas, a las familias, al alumnado y a la comunidad, en donde sea posible desnaturalizar y romper con mitos, prejuicios, estereotipos y saberes de los diferentes actores que estén implicados, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, las escuelas deben hacer todo lo que esté a su alcance para que los niños, niñas y adolescentes reciban ESI, promoviendo la enseñanza del respeto por la diversidad y la diferencia, haciéndoles conocer sus derechos, a expresarse libremente,
a brindarles la información necesaria para que el día de mañana puedan asumir la toma de decisiones que van a influir en sus vidas, como así también la ESI resultará fundamental y sumamente importante para proteger a nuestros niños y nuestras niñas de recibir violencia de cualquier tipo, y promover la valoración positiva de su propio cuerpo, de su bienestar y de su salud. Hablar de sexualidad en las instituciones educativas exige adrentarse, digamos, cuidadosamente en un terreno en el que hay que esforzarse, y esto me parece fundamental, por escuchar qué se dice y cómo se dice lo que se dice, y también aquello que no se dice, lo que se dice sin palabras y por ahí lo que las palabras dicen. A las instituciones educativas siempre ingresamos con todo lo que somos, con toda nuestra historia personal, con todos nuestros supuestos, con todos nuestros miedos, emociones, pensamientos, con la propia educación que cada uno y cada una de nosotras ha recibido. Y es por esto que resulta necesario llevar adelante diariamente el ejercicio, a la vez personal y también colectivo, de ponerles palabras a temas que históricamente han permanecido silenciados, ¿no? Realizar un arduo trabajo de sensibilización, de construcción y reconstrucción de la totalidad de quienes conforman la comunidad educativa respecto a la educación que ellos mismos han recibido, de su propia sexualidad, de su propia historia, y es que considero que hay que empezar a abrir el panorama dando lugar justamente a la palabra no dicha, a desnaturalizar lo naturalizado, habilitar el pensamiento crítico, la reflexión, el cuestionamiento de un montón de valores, pautas, creencias, normas, etcétera, que sin darnos cuenta reproducen estereotipos de género y naturalizan discriminaciones y desigualdades, ¿no? Entonces, ya un poco a modo de cierre, para dar después lugar al debate, yo desde mi lugar como profesional, no solo defiendo la ESI por ser un derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que además la llevo como bandera de lucha. Creo que debemos comprometernos como personas, como profesionales, como adultos y adultas, para fomentar que la ESI se dé por vías adecuadas, con información científicamente validada y confiable, que tenga en cuenta la diversidad, la diferencia, la heterogeneidad sociocultural, y considero que la ESI es una de las vías posibles para alcanzar una sociedad más justa, libre, plena, diversa, tolerante, donde reinen las diferencias y el respeto por las mismas. Yo creo que esa transformación social y esa sociedad que tanto anhelamos alcanzar no es una utopía inalcanzable, sino que creo que lo podemos lograr a partir de esto, trabajando así, de manera conjunta, escuchando, repensando, cuestionándonos constantemente, volviéndonos constantemente sobre nosotros mismos y también como instituciones, y digamos, trabajar de este modo en red, si se quiere, para poder dejar a las generaciones futuras, digamos, a nuestros niños y niñas, una sociedad en donde puedan ser como quieran ser, como deseen ser, como sientan ser, pero que puedan ser libremente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Me dan ganas de aplaudir. Buenísimo, gracias. No, por favor. Gracias sí. a vos por dejarme formar parte de este espacio, y también gracias a todas las personas que están presentes, que se sumaron a esta iniciativa de Geraldina en los tiempos que corren, y que está buenísimo el encuentro. Sí, y esto que vos decías que es clave cuando empezamos cuando empezó la ponencia de Victoria, decíamos, bueno, ¿desde qué lugares estamos? Gustavo de Villa Langostura, Silvina desde Santiago del Estero, por ahí Victoria Villalba desde Paraguay, bueno, desde Buenos Aires también estamos, ¿sí? Santa Fe, Victoria es de Rolón, Santa Fe. Así que, Claudia también está, Claudia Peralta desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Digo, esta red que se está armando y toda esta presencia acá es genial, y estar pensando juntas, juntos, ¿no? La educación sexual integral es buenísimo.
Me encantó, María Victoria, muchísimas gracias. Y bueno, manejás vos tu espacio, no sé si querés hacer alguna pregunta, si alguien le quiere hacer una pregunta. Sí, se me había ocurrido que quizás estaba bueno si alguna persona quería compartir alguna experiencia personal o profesional de su vivencia en instituciones educativas. Yo por ahí hablaba de las clases de educación física y de esto, de poder compartir si les ha pasado, digamos, de ver estas diferenciaciones de sexo, género en los ámbitos educativos, ya sea a nivel personal o profesional, o que puedan contar, digamos, otro aspecto de la vida institucional como para analizarlo. Gustavo había escrito sobre el tema del patio, del uso del espacio del patio, ¿no? Calculo en los recreos, ahí. Ajá. Sí, ¿puedo acotar ahí? Sí, Buenas sí. tardes. Perdón que Hola. me sumé 2 minutos más tarde. ¿Cómo Muy estás? muy bueno escucharte porque me hizo pensar en esto, cuando uno analiza el uso del patio, cuando los varones arman la cancha de fútbol y las mujeres terminan jugando, entre comillas, ¿no? A la muñeca o arriba del árbol, en el peor de los casos, porque acá en la escuela, sumando a lo personal, en la escuela de mi hija Claro, tienen que jugar arriba del árbol para esquivar los pelotazos. claro. Entonces, en este sentido, cuando uno vivencia, ¿cómo haces para poner normas en esos juegos? ¿Cómo haces para que la convivencia sea de alguna u otra manera equitativa en cuanto a la posibilidad de participación en el espacio físico, geográfico, concreto? Claro. Sí, sí, Que es sí. lo que se está logrando a nivel, creo yo, adulto, en la cuestión política, social, cultural con el feminismo. Y este trabajo que decís vos de militancia y de ocupar los espacios desde esos lugares, de decir, acá estamos. Claro, Necesitamos esta igualdad de que si ustedes tienen una cancha de fútbol, aunque sea enréjenla, pero no tenemos que estar esquivando los pelotazos. Y claro. ahí es donde tenemos que estar los adultos pensando nuevas políticas, nuevas inversiones, convenciéndolos de que a veces la solución no es poner alambre de púa, sino separar determinados espacios. Sí, Y sí, ahí sí. ya te tenés que pelear con los directivos. Es otra Bueno, parte. yo hice el año pasado un par de observaciones en una institución en la que yo había transitado mi educación primaria y actualmente la transita mi hermana menor. Y hay un montón de movimientos. Por ejemplo, ya no forman más filas de nenes y de nenas. Por ejemplo, a la hora de izar la bandera. Se colocan en el contorno del patio, sería, unos al lado de otros, como surja en el momento, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, hay movimientos de que las cosas están comenzando a transformarse, ¿no? Quizás con pequeñas cosas, ¿no? Pero está bueno esto de una seño que yo entrevisté me decía, yo a mis alumnos le digo, chicos, dice, ustedes van al supermercado y en el supermercado no hay una fila de nenes y una fila de nenas. Dice, en el supermercado es una sola fila. Dice, bueno, acá es lo mismo. Me pareció interesantísimo el ejemplo que me dio y está bueno que haya docentes que puedan transmitir eso a los chicos. Está bueno. Acá está hablando Jessica. Ay, no sé si hay una normativa respecto de los baños o si es una decisión de las instituciones, acá en los comentarios. No, eso no lo sé. En realidad, sí, hablen. Perdón, Claudia, no puedo configurar el video, perdón. En Ushuaia hay una experiencia que hay un colegio secundario que tiene los baños mixtos porque los baños son de A1. Hubo mucha resistencia de las familias, esto ya hace fácil 7, 8 años que los baños son así. Hubo muchas resistencias familiares, algunos padres amenazaron hasta con quejarse en el ministerio, pero justamente como no existe normativa que especifique, al menos en Tierra del Fuego, esta división, y como los baños eran nada más que para una persona, hay 4 baños por pasillo, separados cada 2 aulas, entonces facilita esa acción. Y en el resto de los colegios, cuando hace 3 o 4 años, siempre hablando de secundaria, ¿no? Se intentó hacer mixtos los baños, sí hubo resistencia de los padres y en algunas instituciones sí
se presentaron escritos al ministerio, y al ser baños para más de un usuario, no permitieron que fueran mixtos. Claro. Claro, por ejemplo, a nivel de la universidad, en el último año que yo cursé la universidad, acá en la Universidad Nacional de Rosario, se había implementado los baños mixtos. Ya, en realidad era baño sin género, digamos, era simplemente un baño y total libertad, digamos, de quienes ingresaban al mismo. Pero bueno, no sabía bien, digamos, en esa institución educativa a la que yo recorrí, si seguían siendo los baños, digamos, de nenes y de nenas. Justamente esto que pregunta Jessie es mi compañera de equipo, bienvenida Jessie, de equipo de orientación escolar, trabajamos juntas en primaria y en secundaria también. Esto que pregunta Jessie, digo, muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿no? También en la escuela, el tema de, porque en la escuela en la que trabajamos, las filas son mixtas desde el año pasado. Y en principio nos preguntábamos, y bueno, y yo que hace 3 años que trabajo en educación, antes trabajé en otro sistema, me preguntaba desde dónde viene, ¿no? Quizás la normativa de que las filas tienen que estar divididas, y es como que a veces eso va pasando como de generación en generación, digo, ¿no? En cuanto a la escuela, y no se sabe de dónde viene. No sé, bajó, como que cayó del cielo algo, y se reproduce, y todos los años, digo, es lo mismo, y entramos como en eso mismo, y de repente un día se cambió, y no sucedió nada, digo, ¿no? O sea, nadie reclamó, quizás esto, el tema del baño, como tiene que ver esto que dice Jessie por ahí, el tema de los mijitorios, ¿no? Y demás, la exposición y eso, bueno, obviamente creo que en realidad ya de por sí es cuestionable el tema de la exposición y que los varones estén expuestos constantemente entre ellos, ¿no? Me parece, ahí ya, pero ese es otro punto quizás a analizar. Y por ahí el tema de los baños, sí quizás haya un poco más de resistencia, ¿no? Porque ahí ya se pone en juego la genitalidad también. Pero hay que pensar eso, ¿no? Claro, nuestras casas son mixtas. Claro, yo pensaba eso, digo, si en nuestras casas es un baño y vamos todos, y todas. Y, perdón, Lo de las filas, creo que también es una cuestión de la institución, porque por ejemplo en nuestro secundario Barbie, los chicos van a formar y siguen formando una fila de varones y una fila de mujeres. O sea, y nadie les dice no, se pueden formar como quieran. Se sigue reproduciendo porque tampoco hay alguien desde la institución que dice, la dirección, por ejemplo, que diga, bueno, no nos vamos a formar más así, porque no tiene sentido, por ejemplo. Claro. Se sigue reproduciendo, porque no hay nadie tampoco que cambie eso y sigue reproduciendo lo que ya viene desde siempre, digamos. Claro, sí, se sigue reproduciendo. Sí, y además también los baños deben ser lo mismo. Y en muchas escuelas a lo mejor que tampoco, o que son escuelas viejas, que ya tienen el baño de varones, el baño de mujeres, y siempre fue así, y entonces sigue así. Quizás a lo mejor en las escuelas nuevas que se estén construyendo, veremos, pero quizás hay algunos cambios en este sentido. Supongo, no sé. Sí. Yo creo que tienen que ver con lo que antes hablaban, que está todo muy naturalizado en cuestión esto del género, sexo, hasta cuando uno va a un bar, hoy en día, yo por lo menos no he visto algún lugar en donde haya un baño sin sexo, sin género, o sea, uno solo para todos los... está la mujer, el dibujo de una dama o el dibujo de un hombre, enfrentados. Es como que a veces el trabajo también es de hormiga, por el hecho de decirlo, yo comparto totalmente esto que estamos planteando, pero nunca me lo puse a pensar en estas cosas cotidianas que si uno, como dice Viviana, no tenés a alguien como cabeza de institución que lo plantea, yo creo que en el siglo XXI la mayoría compartimos estos cambios, o sea, estamos a favor. Nada más que no lo llevamos a cabo porque renaturalizado, no lo pensás ni siquiera un segundo. Y es concuerdo totalmente. Inclusive, Barbie, fíjate que nosotros tenemos el baño para los docentes, que antes era entradas de a uno, ahora hay como para entrar de a 2 personas,
Y hay profesores que a veces te preguntan, voy al baño o vos vas al baño, como para no estar en el mismo baño, pero en distintos... Sí, que no sé, te da miedo que te choque con alguien, no sé. Levantó la mano Gustavo, ahí tenía la... Sí, ahí levanté la mano. A mí me pasó en la experiencia profesional de encontrarme, yo trabajo en educación especial, y claro, los baños de discapacitados son mixtos. Yo más de una vez he tenido que llevar a una alumna en silla de ruedas al mismo baño que llevaba a otro alumno con bastones. Por las cuestiones arquitectónicas a las que había hecho referencia, ¿cómo es que se llama? Victoria. Entonces, digamos, ese planteo desde la cuestión de educación especial, también lo hemos planteado a veces cuando arquitectónicamente llegan a los equipos técnicos, que hagamos sugerencias, y nosotros ya les hemos dicho, no separen más varones y mujeres, hagan baños funcionales, que sirvan, que tengan un lugar donde pueda cambiar un pañal, para una nena o para un nene, pero que yo pueda cambiar un pañal siendo un adulto trabajando con un adolescente, por ejemplo, con un joven que requiere cuidado. Y todavía no lo logramos, pero bueno, ese era el aporte. Claro, yo creo que esto que decía Bárbara por ahí, de que lo comparten, pero como que no lo llevan a cabo y que hay muchas cosas que tenemos tan arraigadas y tan naturalizadas, para eso están buenos estos espacios y esto que yo planteaba de volvernos constantemente como institución y a nivel personal también sobre uno mismo y repensar constantemente qué estamos haciendo, qué decimos, cómo decimos lo que decimos, ¿no? Eso está bueno y estos espacios sirven también y suman muchísimo para seguir deconstruyendo y desnaturalizando un montón de cosas que en definitiva terminan reproduciendo desigualdades y estereotipos, ¿no? Ahí hay un comentario buenísimo de Victoria Villalba también. ¿Querés que lo lea? Dale. Victoria. Dale, sí. En mi colegio una de mis compañeras hizo una especie de experimento social, donde se paseaba en el patio con una toallita higiénica, una sin uso claramente, dice, y se acercaba hacia mis compañeros y le mostraba preguntando si sabían qué era y si se animaban a agarrarla. Increíble cómo la mayoría de ellos no tenía idea e incluso corrían medio asqueados. Algo que les sorprendió muchísimo, dice, porque es algo súper básico, claro, para nosotras, ¿no? Porque Victoria trayendo por ahí un poquito el tema del ciclo menstrual y demás, yo no sé si ayer lo comenté, ¿no? Cómo sacaban a los varones del aula para que poder explicarle a las mujeres sobre el ciclo menstrual, digo, ¿no? Como negando incluso lo que nos sucede a las mujeres a otros pares que son los varones también, ¿sí? Digo, como algo diferente, oculto, Como tabú, claro, tal cual. Sí. Yo creo que quedan 5 minutitos, ¿sí? Yo digo esto nada más y vos cerrás si querés. Yo creo que hay que empezar a cuestionar, hay una parte clave de las instituciones educativas que me parece que es la escuela primaria, ¿no? El nivel primario. Porque nivel inicial, bueno, Nadia es de nivel inicial, Nadia Gómez, no sé si alguien más trabaja en nivel inicial, pero en nivel inicial, con la experiencia que tengo de haber trabajado con docentes en talleres de ESI, está todo bastante más abierto. Yo trabajé en nivel inicial y sí. Ah, bien. Entonces, hay una clara diferencia. El tema está cuando se ingresa a primer grado, en nivel primario, ahí, y por eso después tenés chicos en secundaria, chicos, chicas, chiques, sí que cuando les dicen, bueno, formen, por más que no le digan cómo, se forman automáticamente varones y mujeres, ¿no? Me parece que viene como algo sumamente aprendido, entonces el punto clave está trabajar muchísimo en primaria, ¿sí? ¿Qué es lo que está faltando? Porque es también donde hay muchísima más resistencia. Te dejo cerrar a vos, Victoria. No, bueno, creo que para mí es fundamental esto, la apertura y impulsar espacios de intercambio dialógico y también de intercambio dialógico involucrando a los niños y a las niñas. Yo no lo comenté antes, pero esta docente que yo entrevisté, lo que hace es algo que me pareció sumamente interesante, es que cuando surge algo dentro del aula, ya sea que alguien lloró, alguien se enojó, alguien, lo que sea,
frena la actividad que están dando, se sientan todos y todas en ronda a hablar sobre lo que pasó. Me parece que darles primacía a la palabra de los niños y niñas y adolescentes es fundamental, porque nosotros aprendemos de ellos, de ellas, y ellos aprenden de nosotros, ¿no? Y creo que este intercambio, esta apertura del diálogo y esta reflexión conjunta, digamos, es lo que va a ser constructivo a futuro. Así que nada, yo te agradezco una vez más, Geraldina, por dejarme formar parte del espacio, y me parece sumamente interesante que podamos construir estas redes, así que a seguir impulsando eso. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, obviamente, y gracias a todos, a todas las que participaron de este encuentro. Ahora en 5 minutitos y un poquito más, sí, y 45, empezamos con Gustavo, ¿sí? Perea, que está acá presente. Él va a hablar sobre educación sexual integral inclusiva, ¿sí? Él trabaja en Escuela de Modalidad Especial, así que también va a ser una muy buena ponencia seguramente, y bueno, más tarde Nadia Gómez y Cristina Bronzati, que también están acá presentes. Así que bueno, si quieren, en un ratito nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo voy a recargar el termo y vuelvo. Listo. Gracias, Victoria. Gracias a todos y todas. Adiós. Chau, chau. Gracias.